estoy yo. Usuario desconocido. Quitarte el parche. Me quito el parche. A chuparlo al parche. Dijiste que no era nada serio cuando... que estabas seguro. Hostia. Vale, genial, no veo nada. Continuar. Venga, dale. Dale, don, dale. ¿Puedo llevar este coche, amigo? Me equivocaría. Busca otro taller. No pregunte enviarme nómada a este lado de la frontera. Comprueba el motivo, repártate, yo me encargo. Voy a pagar aparte, así normal. Venga, Aparta. aparte que tú. Obviamente, mira, carburador. Mira, facilito. Hacer un puente, voy a saltar. Voy a saltarme la coche con un Ah, puente chupa. improvisado. Esos son los faros, pero bueno. Venga. No digo nada. Será un modelo extraño. ¿Te he pedido tu opinión? ¿Has pedido algo? Vale, suba al coche. Vale. Vale, vamos a ver qué pasa. Arrancar el motor. Que no, mira. Mira. Mira eso, chaval. ¿Tienes cuánto? Me llevará a México. Ya se me ocurrirá algo. Estoy buscando yo que puedo conectarse. Busco a alguien. Jackie, pues. Tal vez. ¿Qué? ¿Se podía o no? Claro, sí, pero es una chapuza. Eso parece echar un cable. Ha funcionado, que es lo que importa. Todos son excusas. Esta es la reprogramación mía. No tiene mala vida. Creo que puedo ir. Tú confía en mí. Sheriff. Bueno, ¿y este quién es? Hola, buenas. Me pinta el chulo. ¿Sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? Para contarle lo que te ha traído aquí, o tomarte un café. Culpa mía. Ah, mira, no tenía pensado. Se ha roto una copla y me he visto. Ya. Siempre hay algo que sale. Sí. Me llamo Andrew Jones. ¿Has oído? No Pues no. sabía. Bueno. Serví en operaciones especiales en Guadalajara. Ah, Yo con plateado. increíble. La No. verdad es que No eres muy parlanchín. Con la gente que conozco, si no te importa. Es normal. ¿Es un vehículo no? No, es un Citroën C4, ¿qué pasa? No, tienes algún problema, ¿no? lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedarme. No. Puedes estar seguro de... ¿Cómo? Nada me encabrona más que un pollo. Ah, sí, ¿no? ¿Dónde acampa tu clan? No hay clan, no hay campo. He venido solo. No me lo trago. Pues trágatelo, bobo. Mi familia se fue a la guerra. Por eso voy a México. Nochecita. Frío de la noche. Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes. Pero no. ¿Eso es horario? Torre de comunicaciones de camino. Se me ha roto la antena y necesito esperar por la vida. Bueno. Relájate. Relájate, te relaja. Un poquito cabrón, ¿no? Estás encantado de haberte conocido, ¿eh? En nada, nada en absoluto. Hola. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué minimapa así?
No lo pongo erecto, de manera. Vamos, vamos. Los escudos activos aparecen. No veo. Hola. Hay que bajarme. No, bajo del coche. A ver. Está para dos. Claro. Oh. Sube la torre de... Vale. Vamos. Espabila. Oh. ¿Y ahora qué? Mete tu teléfono necesitado. Hello. Hola. Adelante. ¿Qué te escucho? Willy McCoy. Me alegro de oírte. Voy a poner musiquita. Necesito ayuda. Claro, siempre. Pero dale, bobo. Necesito tu ayuda. Una última. Otra última vez. Tengo que encontrar al cliente que tiene mi cara, pero no sé dónde está. Estabas en el sitio justo en el momento adecuado, ¿no? ¿Cómo no? Claro que está. Puede que el cliente enviara un mensaje. Puede Cálmate. Vale. Pero esta última, de verdad. ¿Nombre del cliente? Jackie Wells. Pues sí que le damos mensaje. Espera en una granja. Te paso la geolocalización. Vale, loco. Gracias, Willy. Te debo una. Así es. Intenta que no te mate. No vuelvas a llamar. Nada, nos vamos. Sin fallo. Vale. Se me ha cerrado el control. Qué chulo el perro que llevo ahí, ¿no? Vamos. Vamos, tira. Ahora tenía que se frene. ¡Hay un Tesla ahí! Cybertruck. Vamos. Puto de reunión. ¿Qué hago? A ver, cámaras, ¿qué hay? Esta se lleva mucho mejor esta. Mira el perrito como... Ahí me pasé. Buenas. Este es mi chavo, ¿no? Ya me preocupaba tener que volverme de agricultor. Espero que estés aquí conmigo. Eso, hombre. ¿Y tú eres? Jackie Wells. Creo que tienes una verga para morir. ¿Una verga? Una ¿De verga. dónde vengo? Compartes un poco de tu alma antes de hacerlo. Es como una costumbre. Pero solo no los lugares. Está todo muy limpio, ¿no? Vale, empezamos por ti. Soy nativo de Night City. Dejé este pueblo. Nunca he estado en Night City. Eso no me digas. Entonces, imagina un lugar donde todos son tus brotes y tus canales o al menos amigos. Creo que lo entiendo. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Baby. Hey, Y todos están mal. ¿Y tú? Podría decirse que vengo de mi propio país. Nos vamos a llevar bien, gracias.
Vale. La verga. Coño. Pues al coche. A huevo. Pilla ahí, anda, pilla ahí. Tienes cuerpo por eso, venga, estás nuevo. Increíble, lo ibas a venir. Siempre vengo. Siempre me Es lo vengo que yo se aquí. dice fácil de encontrar. ¿Qué es esto? Wow. El sello. Es tan grande como el coche. Lo decía. Un maletero un poco escaso. Lo justo. Un maletero Racing. Me ayudan. Hombre. ¿A dónde? No lo sé. Todo hostia. ¿Tienes su manifiesto de carga? Clarín. Lo hice. Solo Ay, no. quería asegurar. Uno más que otro, se podría decir. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? Un poquito. Nada. Nos escanean y comprueban los papeles. Deja que hable. Sí, será mejor. Mira, lo bueno es que ya te reduce la velocidad solo. Eso mola. Eso no mola tanto. A ver, ¿este qué? Espabila, hostia. Voy. Vamos. Dale, vale. Tú solo, ¿no? El manifiesto nos lo van a pedir. Marcada como D. Código C. Perdida en destino. Vamos, que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera. Así que sabe que estamos Van a descubrir. Bien. El propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas. Ah, Si queremos que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra ropa, hay que darle un informe. ¿Tienes el credenchip con el sobre? Te olvidaste. sí. Sí. Hola, buenas. Tal, tal. De acuerdo. A ver, ¿a dónde tengo que ir? ¿Me pueden decir, por favor? Gracias, por ver. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Tomando. Sí. No le metas mano, ¿eh? ¿Qué pollas? Hoy. ¿Dónde es eso? Aquí. Hola, buenas. Documentación. ¿Esto es rutinario? Puede ser. Ya veremos. ¿Qué transporta? Ahí lo pongo. El petillo. El petillo. Hay un anexo adicional al manifiesto. Ah, sí, refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Valiente, pero no muy. Ya. Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos, bueno, doy gracias por no estar aislado. El sentimiento es mío. Puede irse.
Su socio lo está esperando. Qué majo. Bonitos ojos, por cierto. A ver. Es verdad. Mis cosas. Tú. Cuidado con ese juguete. Bueno, no sé, pero... Bienvenido. Mierdecilla, se creen que Night City es una especie humana. Facilita. Está mi coche. ¿Qué importa? Ahora te lo cuento. Hay que irse. Órale. Para conducir es increíble. Con cuidadito, Me vas a decir qué chingados pasó. No sé. El de aduana se puso gilipollas. Y eso no es normal. No hasta ese punto. ¿Cuál es el problema? Tú conduce, Jackie. ¿Qué transportan para que estén tan cagados? Ah, sí, está bien. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Puedo disparar o algo? A ver. Encender arma. Bien. ¡Hijos de puta! Tengo otro apuntado, ¿no? ¿Verdad? ¡Oli! Necesito el scoop para esto, ¿eh? Por si acaso. Toma. Toma. Vale. ¡Dale piso hasta el fondo! ¡Chillen a su madre! Qué malo soy. ¿Dónde están? Uno. A chuparla. Los pendejos no se dan por vencidos. ¿Qué hace? Nos perdimos. Sigue pisándole. No podemos parar aquí. Pararé aquí. Voy a resolver las cosas. Casualidad, un garaje. Oye, ¡Pinches hijos de su puta madre! ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? amigo, ¡Chingao! Se suponía que sería sencillo. ¡Sin problemas! Si crees que es cagada mía, al menos ten los cojones de decir. ¿puedo estar tranquilo, por favor? ¿Lo es? El tío de aduanas le ha dado el soplo a la corte de que Digo. tenemos su lado. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo. Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía. ¿Y ahora qué? Me pagan. Podría hacerte la misma pregunta. ¿Vas a seguir lloriqueando o finiquitamos el asunto? No te voy a mentir. Algo se llama. No te puedo pagar. Qué casualidad, ¿no? Tendré por ti donde pongo esta mierda corta que ¿Y te crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar. Desaparecer con tu cruzada puesta. Ah, bueno. Qué maja. Aprecio la sinceridad. ¿no? Tu sinceridad. Me pregunté. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué?
estás? Hostia puta. En la caca pone Arasaka. Estamos capando unos peces muy gordos. Entonces haremos bien hecho nada. No entiendes que nos puede matar. Una iguana real. Creo que es una iguana antigana. No mames. Contra las iguanas. Iguana anti. Sí, bien, matemos a otro. Se extinguieron hace 30 años. Son de las antiguas. Vienes de lejos. Sacarás mucha pasta por ella. Claro, una cantidad que no se hace. ¿Son una iguana? Sí, compa. Vamos, mitad y mitad. A mitad, ¿no? Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con ganas de hacer esta joya. Aunque es una pena, siempre quiso una mascota. El nombre man le quedaría de pena. Vale. Manny la iguana. Por cierto, Oye, este juego no va de... ¿tienes planes de lo que harás en Night City? ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que tienes mucho tiempo de sobra y más locuras. ¿Qué te importa? Y Night City no es una ciudad donde te las puedes arreglar. Pues tú no te preocupes, te ayudaré a encontrarlo. Tienes que vivir. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, La familia. igual encuentras una en Night City. Gracias, te lo agradezco. Ándale, no es nada. Tenemos química tú y yo. Sería una pinche lástima desperdiciarla. Oye. Hostia. Pequeña ternurita. Está Muy bien, viva. Sergio. Pensé que estaba muerta. Pirémonos con esta lagartija. Está viva, tío. Está viva. Sí, primeras de decir que no me gusta. Me gusta más que me lleven a tiro fijo, a cañón. Pero bueno, igual es acostumbrarse. Os habla Stanley. Menudo dito nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad, tanto como se adora una Os tiene que quitar la censura, es verdad. de un orfanato a nacer y ahora te para por Cuando la lo puse. calle para pedirte un pitillo. A ver si no se ve nada raro, por favor. Ya llegan 100 nuevos parientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivió a un año. Y eso sí es un buen año. ¿Y para qué viene Ojo. esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros como Morgan Blanyan o Wayland Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. Eso dicen. Pero no puedes estar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¿Cómo? A dormir. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? Toma. En el cementerio. No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. En Night City, la ciudad de los sueños. Sí.